Franco Colapinto puso a la Argentina de vuelta en la órbita formulera, una nación sumamente importante para el Gran Circo, ya que aparte de tener a Fangio, uno de los pilotos más legendarios de la historia, también han hospedado grandes premios desde la década del 30 en distintas ciudades. Grandes premios sumamente desconocidos que pueden ver en este otro video. Los grandes premios oficiales de Fórmula 1 dieron inicio en 1953 en el actual Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Galvis. Durante varios años se ha hablado del retorno de este gran premio, y aunque en el pasado se llegó a anunciar con bombos y platillos, nada se materializó. Para que Fórmula 1 esté en la Argentina, escenario mundial, y en la ciudad de Mar del Plata. Tal vez Colapinto sea el catalizador del sueño formulero para los trasandinos, pero por ahora solo podemos recordar la última edición de esta carrera que se disputó en 1998. Una carrera que fue sumamente caótica y llena de acción, donde ocurrió de todo, incluyendo incidentes, polémicas e inclemencias del clima. Por lo que sin más, esto es la última carrera de la Fórmula 1 en la Argentina. Como he mencionado en otras ocasiones, 1998 fue una temporada llena de cambios. Aparte de los pilotos, constructores, regulaciones y neumáticos, Adrian Newey saltó a McLaren, lo que, sumado al retiro de Renault, provocó que Williams se hundiera y McLaren resurgiera como la fuerza a vencer junto con Ferrari. Los británicos pusieron sus dos autos en la primera fila en el debut en Australia, rodando bastante más rápido que las Ferraris, aunque Mika terminó metiéndose a boxes por error. Para su fortuna, DC respetó un pacto que tenían los dos antes de la carrera, de quien lideraba la primera curva se llevaba la victoria, pero esto terminó provocando la protesta de todos los equipos de la parrilla. La situación se repitió en el Gran Premio de Brasil, donde McLaren rompió las normas con un sistema de frenos que permitía controlar la frenada de las ruedas delanteras o traseras de forma independiente. Para fortuna del cabalino, Goodyear no se quedó con los brazos cruzados y para vencer a los McLaren entregaron una goma mejoradas para el Gran Premio de la Argentina. Aún así, McLaren se llevaría la pole, con David Coulthard siendo el único piloto que entró al 1.25, seguido de Michael Schumacher, Mika Häkkinen e Ed Irvine. Con un público mayoritariamente ferrarista y con Esteban Tuero en la parrilla, la gente esperaba un espectáculo que no los iba a decepcionar. Las luces se apagaron y los McLaren rápidamente tomaron la punta para alejarse de las Ferraris, con Frentzen separándolas. Y todo lo que ven volando de color blanco en esta curva no es fafa en honor a Diego Maradona, es porque todos los equipos metieron hielo seco a los pontones de los autos para mantener los autos fríos. DC se alejaba del pelotón en la primera vuelta, mientras que el Kaiser empujaba con todo, pero Mika intentaba bloquearlo. Y es que las Ferraris y los McLaren iban en estrategias opuestas. Los McLaren iban a una sola parada largando con goma dura, mientras que las Ferraris iban a dos paradas largando con el compuesto más blando. En el segundo giro, el alemán logró colarse, iniciando la persecución contra David Coulthard. Más atrás, Ed Irvine a duras penas lograba adelantar a Frentzen en un rueda a rueda que sacó chispas. El alemán no tuvo calma y dos curvas más tarde era adelantado por su compañero, pero Frentzen intentó reatacar de inmediato a Villeneuve. Y no sé si tenían una cámara chilena, pero esta no paraba de temblar. Alesi sería el siguiente en adelantar a Frentzen. Una vuelta más tarde, DC se iba un poco largo y el Kaiser aprovechó para lanzarse de inmediato al interior, tocando su trasera derecha, lo que le provocó un trompo a DC. Esto, aparte de provocarle daños a su monoplaza, lo mandó hasta la P6. Schumacher se escaparía bastante rápido del grupo, mientras que Irvine intentaba atrapar a Häkkinen. Alesi, por otra parte, con esos horribles añadidos que tenían algunos autos en los pontones, intentaba defenderse de Villeneuve, pero el francés se fue largo y casi fue adelantado por DC. 4 vueltas más tarde, el Kaiser seguía empujando tanto que casi se trompea solo y DC seguía sufriendo al controlar el monoplaza. Schumacher, por cierto, estaba marcando la vuelta rápida en cada vuelta que daba, y como Tuero estaba en la pista, lo enfocaron un rato comparando sus vueltas con las del Kaiser. De pronto salió la gráfica de los autos retirados cuando todavía no se había retirado ningún auto, pero la mufa sirvió porque un giro más tarde Pedro Diniz se salía de la pista para retirarse de carrera. Ralf Schumacher no tenía la suerte de su hermano sufriendo un trompo al bloquear las 4 ruedas, mientras que el otro Schumacher en la Ferrari empezaba a doblar pilotos y Magnussen padre se retiraba de carrera en boxes. Mika Salo fue el siguiente en abandonar, pero al menos pudo llegar hasta su box. Schumacher seguía empujando con todo, pero se mandaría una tremenda bloqueada, lo que le pasó otra vez 2 curvas más tarde. Villeneuve seguía aguantando la presión de 2 pilotos como un campeón con el Mecachrome, y aún con la goma destruidas, el Kaiser seguía marcando vueltas rápidas, además de seguir bloqueando las ruedas. Para la furia del piloto de Ferrari, Takagi le bloquearía durante 2 curvas, haciéndole perder bastante tiempo. El otro Schumacher, Ralf, volvería a trompear, pero esta vez a mucha más velocidad, terminando en el viejo trazado de Buenos Aires. Y no sé bien qué fue lo que pasó, pero apenas se bajó del auto se puso a discutir con uno de los comisarios y se quedó ahí peleando un buen rato. Alesi se iría a boxes, siendo uno de los primeros del grupo puntero en parar. El problema es que uno de sus minis alerones laterales salió volando cuando se enganchó con una de las pistolas mecánicas. Y si te preguntas por qué los terminaron prohibiendo, bueno, acá tienes la respuesta.
Al francés le siguió Michael Schumacher con Ferrari haciendo un trabajo excelso en boxes, reuniéndose a la carrera en segunda posición. Irvine le siguió, que volvió a la pista sin problemas pero derrapando. Villeneuve, mientras tanto, adelantaría a DC para recuperar la cuarta posición. Un par de vueltas más tarde, DC se iría a boxes cargando bastante combustible. Las bloqueadas seguían con un Minardi, mientras que Frentzen se cubría del ataque de Wurz y de Fisichella. Pero el más salado de los salados en este día fue Esteban Tuero, el único argentino en pista que se metió a pits, pero los mecánicos no podían encontrar su neumático delantero derecho. Tardaron más de 30 segundos en encontrar la rueda y aparte tuvieron que empujarlo para que pudiera volver a la pista, perdiendo más de un minuto. Villeneuve entraría levantando bastante humo al salir, reintegrándose delante de David Coulthard. Frentzen pararía luego de su compañero, pero cuando levantaron la paleta se quedó clavado en la posición. El auto se caló y tuvieron que revivirlo, pero como lo tenían levantado, terminó derrapando en el aire. Herbert y Alesi sacarían chispas, mientras que Minardi también tuvo problemas con Takagi, en otra parada en boxes que fue espantosa. Häkkinen sufriría bastante para meterse a boxes, derrapando de costado en la entrada del pit lane. Una limpiadita de visor y de vuelta al circuito detrás de Michael Schumacher. El problema es que también salió detrás de Frentzen, al que tenía que doblar por su problema en el box. Irvine se mandaría una tremenda bloqueada cuando doblaba a Tuero. Frentzen volvería a pista luego de servir una sanción de stop and go de 10 segundos por superar la velocidad del pit lane. Alesi pisaría con todo en su Sauber, que había perdido una de sus alas. Damon Hill pararía para cambiar su alerón frontal luego de un toque que tuvo con Johnny Herbert, el que por cierto pasó por la grava derrapando como si fuera el rally de la Argentina. Y como curiosidad, estaba tan amargado que en la entrevista que dio a la televisión dijo que le había pasado tan mal con lo que pasó en todas las rondas de Sudamérica que lo único que esperaba que el avión con el que iba a volver a casa se cayera de vuelta a Europa. Los mecánicos de Ferrari esperaban al Kaiser, al que le faltaba una última parada, y sin dramas volvió a la pista delante de Häkkinen, que tuvo una vuelta bastante horrenda por culpa de los dos Tyrrell que lo bloquearon en el último giro. DC se volvió a salir de pista luego de un toque con Villeneuve, rogando para que la bandera cuadros acabara con su sufrimiento, mientras que Villeneuve sacaría el volante para retirarse, con los comisarios pidiéndole por favor que volviera a la pista para no estar todos metidos en el camino de los autos que venían a toda velocidad, porque al menos yo no vi que agitaran ninguna bandera amarilla. Irvine era uno de los últimos en detenerse, que volvía a la pista sin problemas. Takagi tendría un sustillo cuando terminó trompeando, pero también pudo volver al circuito. Wurz se lanzaría con todo contra Irvine buscando subir al podio. Ambos harían contacto, pero Irvine logró mantenerse delante. A 9 giros del final, una ligera lluvia mojaría un poco el circuito, provocando el caos, ya que Irvine se fue largo y Wurz lo adelantó. Pero todo esto pasó fuera de cámara, por suerte hubo repetición, pero desde el helicóptero. Takagi sufriría una bloqueada y tal vez eso distrajo a Wurz, que venía detrás de él, pechándola al final, ya que sufrió un trompo que por poco lo retira porque no podía arrancar el auto. Segundos más tarde, Esteban Tuero concluía su ingrata aventura estrellándose contra el muro, destrozando su Minardi, aunque al menos se bajó del auto ileso. Schumacher también terminó saliéndose de pista, pasando por la grava para intentar encontrar un camino que lo llevara de vuelta hasta el circuito, y cuando se reintegró casi se comió un Minardi. La grúa se metía a recuperar el auto de Tuero sin miedo de mandar a nadie al lobby, y Oliver Panis se bajaba de su humeante monoplaza. Todo esto ocurrió a la vez y era una locura. Fisichella también terminaría fuera de la pista, al igual que DC, que terminó cortando el pasto antes de volver. Y es que la lluvia cayó con un poco más de fuerza, pero a 3 giros del final rápidamente se detuvo. Aún así, la pista estaba fría y como la goma era extremadamente dura, esto complicaba el pilotaje. Aún así, Schumacher estaba rodando 5 segundos más rápido que Häkkinen. El Kaiser no volvió a fallar y se llevaría la primera victoria de la temporada con una actuación que fue memorable, haciendo vibrar a todos los tifosi presentes, que por algún motivo tenían humo morado en vez de rojo. Häkkinen era segundo 22 segundos y Ed Irvine completaba el podio, mientras que Tuero examinaba lo que quedaba de su Minardi, y por algún motivo este comisario quedó con la misión de llevar de vuelta hasta el auto de Tuero uno de los ejes y una de las ruedas. Fernando de la Rúa le daría el trofeo al Kaiser, lo que le va a provocar pesadillas a todos los que tenían conciencia en la Argentina de 2001. Häkkinen se fue rápidamente del podio y los Cavallino Boys festejaron con todo en lo que fue la última carrera hasta el momento de la máxima categoría en la Argentina. Posterior a la carrera en Buenos Aires, venía la ronda de San Marino en Imola, donde Häkkinen sufrió su primer retiro por una falla mecánica, mientras que DC finalmente pudo ganar una carrera con el Kaiser siendo segundo. Mika retornaría con todo, marcándose el triplete en España y Mónaco, o sea, pole, vuelta rápida y victoria, sacándole 22 puntos a Michael Schumacher, pero el alemán supo recuperarse, anotándose con un triplete de victorias en Canadá, Francia y Gran Bretaña, recortando las distancias. Mika devolvió el golpe con 2 triunfos en Austria y Alemania.
aunque varios problemas lo dejaron en sexta posición en Hungría mientras que el Kaiser salía victorioso. Aún así, Mika lideraba el mundial por 7 puntos, pero en Bélgica tendríamos un caótico inicio. En la segunda de las largadas, cuando limpiaron todos los autos, Mika quedó eliminado al arrancar la carrera, mientras que Schumacher terminó retirándose luego de su legendario incidente con DS cuando hasta lo fue a buscar al box para decirle de todo. Frente a los tifosi en Monza, Schumacher logró ganar desde la pole mientras que Mika terminó cuarto luego de sufrir 2 trompos por culpa de una falla en los frenos. A falta de 2 rondas, ambos estaban igualados en 80 puntos, pero en Nürburgring para el Gran Premio de Luxemburgo, Mika logró vencer en la primera finalísima, y con Schumacher terminando en segunda posición, el finlandés llegaba con 4 puntos de ventaja a la última ronda en Japón. El Kaiser lograría la pole, pero se quedaría calado en la salida perdiendo posiciones para luego retirarse cuando pinchó una rueda, mientras que Mika Häkkinen ganaría la carrera, pero más importante el título mundial festejando desde lo más alto del podio su primera de 2 coronas en la Fórmula 1. Antes de despedirme, como siempre puedes dejar en comentarios qué carrera quieres que revivamos en el canal, sea Race Week o no. Si el video te gustó, agradecería bastante que dejaras tu like gratis y que te suscribas para que lleguemos de una buena vez a 100.000 suscriptores, pero si quieres apoyar aún más el canal, puedes transformarte en miembro del canal como todas estas bellas personas que estás viendo en pantalla. Y así más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y un abrazo y nos vemos en el siguiente video.